Nigromante de las sombras 1219, 1227. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1219. Evan abandonó el edificio de la Asociación de Cazadores y voló hacia el cielo con el ceño fruncido. Solo tuve una sospecha cuando lo vi por primera vez durante la reunión. Pero como no estaba presente en persona y utilizó su proyección holográfica, no pude confirmar mi suposición. Pero ahora, mientras Evan hablaba, el espacio frente a él se onduló y desapareció de allí. Ahora estoy seguro de que mi intuición estaba en lo cierto. Capítulo 1093. Lejos del edificio del cuartel general de los cazadores, sobre una ciudad en ruinas, el espacio se onduló y Evan apareció allí. Miró la ciudad destruida debajo de él y entrecerró los ojos. Estaba pensando en venir aquí después de lidiar con esa figura negra, pero pensar que Boris me dijo que ese tipo corpulento está aquí, murmuró Evan, mirando la destruida Florida debajo de él, donde se encontraba el Blood Dungeon, el primer calabozo que apareció en la Tierra, justo en el lugar donde Evan solía vivir mientras estaba en la Tierra. No pude entrar a la mazmorra de sangre cuando vine aquí la última vez, pero ahora que soy un evolucionista central de rango 3 de nivel medio y mi comprensión de la energía del vacío ha aumentado al 75%, es posible que pueda entrar. Pero antes de eso, Evan se giró para mirar hacia el tejado de un edificio en ruinas y vio a alguien parado allí. La persona era un hombre de aspecto alto con músculos abultados por todo su cuerpo. El hombre era el mismo cuya imagen Evan le había mostrado a Boris, y lo había visto durante el tiempo que había ido a asistir a la reunión en el cuartel general de los cazadores para obtener más información sobre la figura negra y otras cosas relacionadas con la Tierra. Mientras Evan miraba al hombre, el hombre también lo miró, y después de una sola mirada, Evan estuvo seguro de que su suposición anterior era correcta. No es un humano, dijo en voz baja, mirando al hombre con los ojos entrecerrados. No solo eso, ya está en el nivel medio del rango 3. Evan dio un paso adelante con calma y apareció justo encima del mismo tejado donde estaba el hombre. Una vez que Evan apareció frente al hombre, se detuvo por un segundo y no pudo evitar mirarlo una vez más. «¿Eres un clon de esencia?», habló con voz insegura, mirando al hombre con atención. «Como era de esperar, puedes ver a través de mí con solo una mirada», el hombre habló con calma, mirando a Evan con una leve sonrisa en la esquina de su boca. Evan frunció el ceño cuando escuchó al hombre confirmar su suposición de que era un clon de esencia. «¿Quién eres tú?». El hombre negó con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Evan y respondió con calma. «¿No te lo había dicho Boris?». «Soy el cazador más fuerte de la Tierra, déjate de tonterías», interrumpió Evan al hombre antes de que pudiera terminar de hablar y dijo con voz fría. «No me importa tu identidad en la Tierra. Quiero saber tu verdadera identidad, no la identidad de un simple clon de esencia». Al escuchar a Evan, el hombre lo miró profundamente y habló después de un momento. «¿Importa cuál es mi verdadera identidad?». Evan hizo una pausa cuando escuchó las palabras del hombre y, después de pensar por un momento, negó con la cabeza. «Tienes razón. No me importa quién seas», mientras Evan hablaba, caminó hacia el hombre. «Lo que quiero saber es cuál es tu relación con esa figura negra y, lo más importante», Evan se detuvo a 1 metro del hombre. «¿Dónde está ese tipo?». El hombre miró los ojos indiferentes de Evan, y justo después de mirarlos por unos segundos, sintió como si estuviera mirando a un abismo profundo, y giró la cabeza, sin atreverse a mirarlos nuevamente. «Está dentro de la mazmorra de sangre», respondió el hombre después de mirar hacia otro lado. «Mazmorra de sangre», Evan miró hacia la dimensión oculta que se encontraba en el lugar donde solía vivir cuando estaba en la Tierra, y una sonrisa fría apareció en su rostro. Debería haber esperado esto. Después de todo, la primera vez que lo vi en mi sueño también fue en mi apartamento. Evan pensó y se dio la vuelta para caminar hacia la mazmorra de sangre, ignorando por completo al hombre corpulento. «No puedes entrar usando la fuerza». Justo cuando Evan dio unos pasos hacia la mazmorra de sangre, escuchó la voz del hombre corpulento y se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Evan con voz fría. «Si intentas entrar por la fuerza a la mazmorra de sangre, su entrada será destruida». Evan entrecerró los ojos cuando escuchó las palabras del hombre y preguntó con voz sarcástica. «¿Ese tipo tiene miedo de conocerme?». El hombre no respondió la pregunta de Evan. En cambio, pasó junto a él y pronto llegó al lugar donde se escondía la mazmorra de sangre. «Si quieres entrar, tendrás que hacer algo, pero no sé si estés dispuesto», dijo después de detenerse frente al lugar donde se encontraba la dimensión oculta del calabozo de sangre.
No hay necesidad de hablar con acertijos. Simplemente escúpelo todo de una vez, dijo Evan con voz fría cuando escuchó las palabras del hombre. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres bastante grosero? Preguntó el hombre sin palabras cuando notó que Evan estaba lleno de hostilidad hacia él. Oh. No te preocupes, amigo mío, hubo mucha gente que no solo me dijo que soy un maleducado, incluso me llamaron bastardo y muchas cosas más. Pero sabes que, mientras Evan hablaba, caminó frente al hombre y se detuvo a solo unos metros de él. Todas esas personas ya están muertas. El hombre corpulento no dijo nada cuando escuchó las palabras de Evan y lo miró en silencio. Evan tampoco dijo nada más y observó cada reacción del hombre. Después de permanecer en silencio por un rato, el hombre no pudo soportarlo más y finalmente habló. Si quieres entrar, tendrás que cumplir mis peticiones. N/O/Bel/Bind ¿sí? Vete a la mierda. Se burló Evan, y antes de que el hombre corpulento pudiera reaccionar, el puño de Evan se agrandó ante su visión y el aliento de la muerte lo envolvió. Al ver el puño de Evan acercándose lentamente a su rostro, el hombre corpulento sintió que el aliento de la muerte lo envolvía y sus ojos se abrieron. En el último momento posible, justo cuando el puño de Evan estaba a punto de golpearlo, el hombre corpulento usó cada gramo de sus poderes y apenas saltó hacia atrás, evitando por poco el golpe mortal entrante. Evan levantó una ceja cuando el hombre esquivó con éxito su golpe y, como resultado de la acción del hombre, obtuvo la información que quería. Rango 6, pensó para sus adentros, retirando su mano y mirando al hombre corpulento con una mirada de interés en su rostro. El hombre corpulento era un Evolver de núcleo de rango 3 de nivel medio, o más bien, un clon de esencia con el poder de un Evolver de núcleo de rango 3 de nivel medio. Normalmente, no habría absolutamente ninguna manera para que un evolvedor central de rango 3 de nivel medio evitara el ataque de Evan, ya que él mismo era un evolvedor central de rango 3 de nivel medio y tenía una ventaja absoluta sobre los evolucionistas centrales del mismo rango. Antes, Evan ni siquiera había utilizado el 10% de su poder, lanzando simplemente un puñetazo normal. Si hubiera utilizado toda su fuerza, la barrera espacial de la Tierra habría sido destruida fácilmente, causando daños devastadores en el área circundante. La razón por la que el hombre corpulento sintió el peligro de muerte a pesar del poder restringido de Evan se debió a la intensa presión de su poder espiritual. El poder espiritual actual de Evan era comparable al de un Evolver de núcleo de rango 4 de nivel medio, y lo había concentrado por completo para ejercer presión sobre el hombre corpulento, creando una ilusión que hizo que el golpe pareciera mortal. Si el hombre corpulento hubiera sido el clon de esencia de un Evolver de núcleo de rango 4 o rango 5, habría sido casi imposible para él liberarse de la presión espiritual de Evan y evitar su golpe. Pero en ese último momento, Evan sintió una tremenda fuerza que emergía del alma del hombre corpulento, rompiendo su presión espiritual y permitiéndole esquivar el ataque. Aunque duró solo un momento, Evan sintió profundamente que la fuerza pertenecía a un evolvedor de núcleo de rango 6. Este descubrimiento lo sorprendió porque Evan no podía entender por qué un Evolver de núcleo de rango 6 crearía un clon de esencia con el poder de un Evolver de núcleo de rango 3 de nivel medio y lo enviaría a la Tierra. La creación de un clon de esencia de tan alto nivel debilita enormemente el cuerpo original. Como Anastasia, que tiene que usar la resonancia del alma cada vez que se encuentra con algún peligro porque dejó la mayor parte de su poder con su clon de esencia en el reino de las sombras primordiales. Pero a diferencia de Anastasia, quien ideó una técnica como resonancia del alma para contrarrestar la debilidad que trae consigo la creación de un poderoso clon de esencia, otros no pueden hacer lo mismo. Sus cuerpos se debilitan significativamente a menos que reabsorban el clon de esencia. Para un Evolver de núcleo de rango 6, crear un clon de esencia con el poder de un Evolver de núcleo de rango 3 de nivel medio reduciría su propio poder en al menos un 20 o 30%. Para un Evolver de núcleo de rango 6, esto es increíblemente riesgoso ya que incluso una reducción del 1% en el poder afecta gravemente su capacidad de combate, lo que les da a los enemigos la oportunidad de explotar esta vulnerabilidad. Por lo tanto, a menos que sea absolutamente necesario, ningún Evolver de núcleo de rango 6 crearía un clon de esencia tan poderoso. Incluso Baphomet, que posee un núcleo de monarca, solo creó clones de esencia con el poder de los cazadores de rango S cuando los envió a mundos inferiores como Aurora World y otros. Esto demuestra que incluso alguien como Baphomet se abstiene de crear clones de esencia con altos niveles de poder, pero el hombre corpulento frente a él era un clon de esencia de un Evolver de núcleo de rango 6 con el nivel de poder de un rango 3 de nivel medio que realmente lo sorprendió.
¿Quién es este tipo y cómo apareció en la Tierra? Evan frunció el ceño para sus adentros, observando al hombre corpulento, que ahora tenía una expresión fea después de haber sido atacado tan repentinamente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el hombre corpulento mientras apretaba los dientes porque después de esquivar el ataque, también se dio cuenta de que el golpe anterior de Evan fue simplemente uno normal, y la amenaza de muerte que sintió había sido una ilusión creada por una intensa presión mental. Al darse cuenta de que había sido engañado, el hombre se sintió humillado y comprendió que Evan había discernido que él era el clon de esencia de un revólver de núcleo de rango 6. Aunque no le afectó, el hombre corpulento todavía estaba enojado después de que Evan lo vio. La expresión de Evan permaneció sin cambios cuando vio al hombre apretar los dientes y respondió con indiferencia. Siento un poco de rigidez en el cuerpo, así que pensé en hacer algo de ejercicio. Mientras hablaba, lanzó unos cuantos golpes más a diestra y siniestra, y luego volvió a mirar al hombre corpulento. Lo siento si te asusté antes. El hombre corpulento se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras de Evan y no supo cómo responder. Después de unos segundos de silencio, respiró profundamente y preguntó con voz fría, señalando hacia la mazmorra de sangre. ¿Quieres entrar o no? Por supuesto que quiero entrar y conocer a ese tipo, respondió Evan con una leve sonrisa. Antes dijiste que tendría que hacer algo si quería entrar. Dime, ¿qué quieres que haga? Un brillo extraño brilló en los ojos del hombre cuando escuchó las palabras de Evan, y habló en un tono serio. Si quieres entrar, tendrás que derrotarme. ¿Eh? Evan se quedó atónito cuando escuchó al hombre y lo miró como si estuviera mirando a un idiota. ¿Quieres pelear conmigo? Preguntó, solo para asegurarse de que no había escuchado mal. El hombre ignoró la mirada de Evan y le arrojó una pastilla roja, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Tendrás que tomar esta pastilla antes de pelear conmigo. Evan cogió la pastilla con una ceja levantada y miró sus detalles. Sello espectral. Una píldora hecha de energía yin extrema extraída de entidades fantasmales. Al consumirla, reduce el poder central del consumidor al nivel principiante de rango 2 durante las siguientes 5 horas. El sello espectral solo afecta a los evolucionadores centrales por debajo del rango 5. Evan leyó los detalles de la píldora y finalmente entendió la intención del hombre corpulento. Solo un recordatorio, tampoco puedes usar a tus muertos vivientes de sombra durante la pelea, dijo el hombre con aire de suficiencia. Evan levantó la cabeza y notó la leve y presumida sonrisa del hombre. ¿También tomarás la misma pastilla durante la pelea? Preguntó con calma. Jajaja, claro que no. ¿Qué sentido tendría un examen si yo también lo hiciera? El hombre corpulento se rió, sacudiendo la cabeza. Ya veo, Evan asintió sin ningún cambio en su expresión, aunque sus profundos ojos negros brillaron débilmente. ¿Fue ese tipo quien te pidió que hicieras esto? Preguntó, mirando hacia la ubicación de la mazmorra de sangre. El hombre corpulento frunció el ceño ante las continuas preguntas de Evan y respondió con impaciencia. No tengo tiempo para responder a tus preguntas sin sentido. Dime, ¿vas a hacer el examen o no? Al escuchar al hombre, Evan lo miró, sus ojos brillantes se oscurecieron visiblemente y guardó el sello espectral dentro de su almacenamiento de sombras. Malditos cabrones, realmente piensan demasiado bien de ustedes mismos, habló en un tono extremadamente frío. No soy su marioneta que seguirá todo lo que digan. Malditos cabrones, realmente piensan demasiado bien de ustedes mismos, dijo Evan con una voz extremadamente fría. No soy su marioneta que seguirá todo lo que digan. En primer lugar, ese bastardo me envió al mundo Azragot sin mi consentimiento, donde tuve que enfrentarme a personas mucho más fuertes que yo. Como si eso no fuera suficiente, incluso puso condiciones de que tenía que matar a un evolucionado del núcleo de rango 5, destruir el pasaje mundial y destruir el mundo entero si quería regresar. Mientras Evan hablaba, el aura a su alrededor se volvió aún más aterradora, y el aura asesina que irradiaba de él volvió los alrededores rojos como la sangre, llenando el aire con un fuerte olor a sangre. ¿Ustedes creen que soy su marioneta, alguien que hará lo que ustedes dicen? Si me piden que mate personas, las mataré. Si me piden que pelee sin usar mis poderes, lo haré también. ¿Quién diablos creen que son? Auge. De repente, todo el cielo se sacudió y un ojo rojo sangre apareció en lo alto, mirando a todos con una intensa intención asesina que heló sus corazones. El cielo azul helado se volvió rojo sangre y el hombre corpulento que estaba frente a Evan sintió que se le helaba el corazón. Gotas de sudor aparecieron en su frente y todo su cuerpo tembló bajo la intensa intención asesina que irradiaba el ojo rojo sangre en el cielo.
Esto es un malentendido, tartamudeó el hombre corpulento. Te di esa píldora porque si luchas contra mí con todas tus fuerzas, provocarás un daño irreversible en la oreja. Si te preocupaba la tierra, ¿por qué carajo soy el único que tiene que tomar esa pastilla? ¿Estás diciendo que tú, un evolucionado de núcleo de rango 3 de nivel medio, no causarías ningún daño si lucharas con todas tus fuerzas aquí? Interrumpió Evan antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, con una mueca de desprecio en su rostro. Ya estaba harto de ustedes, bastardos, cuando me enviaron abruptamente al mundo Azragoth y tuve que trabajar duro todos los días solo para asegurarme de que nada saliera mal. Mientras Evan hablaba, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. ¿Sabes qué? Como me enviaron allí sin ninguna información adecuada, casi me atrapan unas personas de rango 6 enviadas por un insecto hembra pervertido que quería usarme como una máquina de reproducción. No dormí ni una pizca mientras estuve allí y tuve que planificar constantemente 2 pasos por adelantado para evitar ser capturado por el ejército de criaturas sobrenaturales que me perseguían. Evan hizo una pausa y la mirada asesina en sus ojos se intensificó. Pero después de resolver todos los problemas en el mundo Azragoth que no tenían nada que ver conmigo, cuando regreso aquí para obtener las respuestas que necesitaba, ¿me estás diciendo que selle mis poderes y pelee contigo, un evolucionador central de rango 3 de nivel medio, lo que esencialmente significa dejarte vencerme? Todo el cuerpo del hombre corpulento temblaba, y mientras miraba a Evan, sintió que su corazón latía salvajemente por el miedo. Al mirar a Evan, vio una expresión enloquecida en su rostro, como si finalmente hubiera perdido la cabeza por todo lo que había soportado, y esto lo aterrorizó aún más. Si Evan solo estaba enojado, el hombre corpulento sintió que aún podría razonar con él, pero razonar con una persona que había perdido la cabeza era completamente inútil. Bueno, por fin lo entiendo. Evan se calmó de repente y murmuró en voz baja. Parece que últimamente me he vuelto muy blando, que cualquier idiota cree que puede decirme qué hacer. Mientras hablaba, sus ojos se volvieron completamente indiferentes, llenos de una frialdad abrumadora. Siempre pensé que la personalidad de ese tipo era bastante mala, pero para tratar con gente como tú, una personalidad como la de Azragoth es perfecta. Cuando Evan terminó de hablar, sintió que sus emociones se entumecían, como si no pudiera sentir nada y la frialdad abrumadora en sus ojos creció hasta un nivel aterrador. Retumbar. La sangre del portador de la perdición dentro de él comenzó a hervir y a agitarse salvajemente, mostrando débiles signos de despertar por completo. Aunque sus puntos de estadísticas y otros poderes permanecieron iguales, por alguna razón, Evan sintió que su fuerza actual había aumentado repentinamente al menos un 20% más allá de lo normal. N/O/Bel/Beindoceom. Mientras Evan sentía el extraño cambio dentro de su linaje, sus afiladas y puntiagudas orejas de elfo se extendieron, volviéndose ligeramente más grandes, y el aura demoníaca que siempre lo rodeaba se hizo aún más pronunciada. La tasa de sincronización entre tu raza Eltaron y el universo Origen ha aumentado en un 10%. Una notificación apareció ante los ojos de Evan, pero la ignoró y se concentró en el corpulento hombre arrodillado frente a él, que parecía aterrorizado. No puedes hacer esto. Si usas tus poderes de esta manera, destruirás por completo la tierra, gritó el hombre corpulento con una voz llena de miedo, tratando desesperadamente de detener a Evan. Cuando Evan escuchó las palabras del hombre, una leve sonrisa se formó en sus labios y respondió con una voz fría e indiferente. ¿Y qué pasa si este planeta se destruye? Tú, el hombre corpulento se quedó atónito al escuchar a Evan, pero respondió rápidamente. Si destruyes este planeta, nunca podrás encontrarte con ese tipo porque, junto con el planeta, la entrada a la mazmorra de sangre también será destruida. La expresión de Evan permaneció sin cambios cuando escuchó al hombre y se acercó lentamente a él. Ya veo, así que la razón por la que apareciste ante mí y tuviste el coraje de decir tantas tonterías fue porque pensaste que no me atrevería a actuar imprudentemente en la tierra. Evan se detuvo a solo 1 metro del hombre, mirándolo con ojos fríos y brillantes. Pero sabes que, cometiste un gran error. Mientras Evan hablaba, el entorno de repente se oscureció como si alguien hubiera apagado la luz y el hombre corpulento descubrió que ya no estaba en la tierra. Mientras tú te rascabas el trasero y comías cacahuetes, yo luchaba con mi vida en juego, evolucionando continuamente y ahora, tengo la fuerza suficiente para aniquilarte por completo sin causar ningún daño a la tierra. ¿Qué es este lugar? Gritó el hombre corpulento con voz asustada, mirando la oscuridad interminable que lo rodeaba. Justo cuando el hombre corpulento gritó, la oscuridad a su alrededor comenzó a tambalearse y se encontró nuevamente en medio de la ciudad destruida de Florida.
Sin embargo, al observar más de cerca, notó que el área que lo rodeaba estaba encerrada dentro de una burbuja negra similar al jabón que separaba su entorno del resto de la Tierra. Evan flotó a unos cientos de metros de altura en el cielo, mirando al hombre corpulento con ojos fríos. Para asegurarse de que la Tierra no sufriera daños sin importar lo que hiciera, utilizó la habilidad Territorio del Vacío que había desarrollado en el mundo Azragoth para crear un espacio separado. En Azragoth, incluso seres poderosos como Mritor y otros evolvedores del núcleo de rango 4 estaban atrapados dentro de su territorio del vacío, por lo que escapar era imposible para el hombre corpulento, que solo tenía el poder de un evolvedor del núcleo de rango 3 de nivel medio. Él es solo un clon de esencia. Incluso si lo mato, todos sus poderes regresarán a su cuerpo original, tal como sucedió cuando maté al clon de esencia de Baphomet en el mundo Aurora, murmuró Evan con los ojos entrecerrados, una oscuridad infinita, amenazando con tragarse y borrar todo lo que se arremolinaba en las profundidades de su mirada. Como no tiene sentido matarlo, simplemente lo borraré de la existencia. Mientras Evan hablaba, la oscuridad dentro de sus pupilas se condensó en agujeros negros mientras activaba el tercer efecto de su habilidad Ojos Nulos. Ojos del Olvido. Ojos del Olvido. Al activarse, las pupilas del usuario se convierten en singularidades que se asemejan a agujeros negros con forma de vacío. Cuando el usuario centra su mirada en un objeto o persona, el objetivo comienza a ser borrado de la existencia, comenzando con los recuerdos y, finalmente, su forma física. La energía del vacío borra gradualmente la identidad, los recuerdos y, en última instancia, el cuerpo del objetivo. Inicialmente, solo se desvanecen los recuerdos menores, pero la exposición prolongada a los ojos del olvido resulta en un borrado total. Nota. La mirada del olvido y los ojos del olvido dependen de la energía conceptual de la nada. Usar estas habilidades sin una comprensión adecuada de la energía conceptual de la nada puede dañar al lanzador. El B / JNN. En el momento en que Evan usó los ojos del olvido, un escalofrío recorrió las profundidades del alma del hombre corpulento y su rostro se puso pálido. Inmediatamente levantó la cabeza, tratando de localizar la fuente de la amenaza, pero todo lo que vio fue la barrera negra similar a una burbuja de jabón que lo atrapaba en su interior. En tan solo los primeros 3 segundos, el hombre corpulento sintió una extraña energía recorrer su cuerpo, haciendo que sus recuerdos se volvieran borrosos, como si una niebla los estuviera envolviendo. No, la niebla no estaba envolviendo sus recuerdos. Los estaba devorando. «Detente». El hombre corpulento gritó aterrorizado cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a atacar la barrera del territorio del vacío usando toda su fuerza. Si hubiera estado en la Tierra, sus ataques habrían causado un daño devastador a su alrededor. Sin embargo, dentro del territorio del vacío, sus ataques no tuvieron efecto y sus recuerdos continuaron desvaneciéndose. En menos de 5 minutos, incluso olvidó por qué estaba atacando la barrera o quién lo había traído allí. En lo alto del cielo, Evan miró su mano derecha y se dio cuenta de que en algún momento se había desintegrado, como si se la hubieran tragado. Sin embargo, su expresión permaneció inalterada. Usar ojos del olvido sin una comprensión del concepto de la nada es verdaderamente peligroso, pensó para sí mismo mientras notaba que después de su mano derecha, su hombro y su pecho también mostraban signos de desintegración bajo el efecto del concepto de la nada. Lo más aterrador de esto fue que, incluso mientras su cuerpo estaba siendo borrado, no sentía ningún dolor ni sensación, como si todo fuera normal. Era como si su mano derecha nunca hubiera existido, así que aunque desapareció, no sintió ni dolor ni molestia. ¡Qué concepto tan aterrador! Evan suspiró por dentro, pero su mirada permaneció fija en el hombre corpulento mientras su forma física comenzaba a desintegrarse. Cuando el cuerpo del hombre corpulento se desintegró, una luz blanca condensada apareció en la vista de Evan, y de inmediato la reconoció como la base del clon de esencia, una parte de los poderes del Evolver del núcleo de rango 6 que creó el clon de esencia. De repente, las pupilas singulares de Evan comenzaron a girar rápidamente y activó ojos del olvido a su máxima potencia. El aterrador poder del concepto de la nada envolvió todo el territorio del vacío y, aparte del cuerpo físico de Evan, incluso el espacio a su alrededor comenzó a desintegrarse. Pero el más afectado fue obviamente el hombre corpulento, quien cayó al suelo con una mirada confusa en su rostro, incapaz de entender lo que estaba pasando, pues ya había perdido todos sus recuerdos. La luz blanca condensada era el objetivo principal de Evan, y cuando entró en contacto con el concepto de la nada, Aruk. Un grito de dolor resonó en todo el territorio del vacío mientras la luz blanca se desintegraba rápidamente.
Sin el cuerpo físico del hombre corpulento, no había portador para la luz blanca, por lo que luchó por regresar a su cuerpo original. Sin embargo, atrapado dentro del territorio del vacío, que selló el espacio circundante, no pudo escapar, y pronto, bajo el efecto de ojos del olvido, toda la luz blanca, junto con el cuerpo del hombre corpulento, fueron completamente borrados de la existencia, sin dejar rastro. Una vez que el hombre corpulento desapareció, Evan dejó de usar ojos de olvido e inspeccionó su cuerpo, notando que le faltaba la mitad de su cuerpo del lado derecho, incluida parte de su cara, lo que le daba un aspecto extremadamente extraño. He perdido casi la mitad de mi cuerpo, pero no siento dolor, murmuró Evan para sus adentros, sacudiendo la cabeza. Sin dudarlo, utilizó su habilidad transferencia de muerte, curando inmediatamente su cuerpo. Si no tuviera transferencia de muerte, creo que ya habría muerto 10.000 veces, al menos, dijo con una sonrisa irónica en su rostro y descendió hacia donde el hombre corpulento había desaparecido. Mientras Evan estaba lidiando con las consecuencias de borrar el clon de esencia, en Utopía, sobre la entrada al reino de las sombras primordiales, en el momento en que el clon de esencia fue borrado de la existencia, la expresión de alguien que monitoreaba el reino de las sombras cambió dramáticamente. Evan bajó del cielo y buscó el área donde había estado el hombre corpulento, con la esperanza de encontrar algo que le diera una pista sobre su verdadera identidad. Desafortunadamente, el hombre corpulento no había dejado nada atrás después de ser borrado de la existencia por el concepto de la nada. Si hubiera sido el clon de esencia de un demonio o un elfo, podría haberlo convertido con éxito en un no muerto de las sombras, al igual que Elysia, y podría haber obtenido toda la información que necesitaba de él. Desafortunadamente, aunque el aura que sentí de él era un poco similar a la de un demonio, todavía era ligeramente diferente, por lo que no pude convertirlo en un no muerto de las sombras, murmuró Evan con una mirada de arrepentimiento en su rostro mientras desactivaba el territorio del vacío y regresaba a la Tierra desde el espacio vacío. Los clones de esencia se diferencian de los seres ordinarios porque, en un sentido general, no tienen un alma completa. El clon de esencia solo lleva un fragmento del alma de su creador. Si bien este fragmento de alma puede controlar al clon, permanece incompleto, lo que hace imposible que Evan cree un no muerto de las sombras a partir de él. N/Bel/BJN.com. La razón por la que Evan pudo convertir a Elysia en una no muerta de las sombras a pesar de ser un clon de esencia estaba estrechamente ligada a su raza, el Taron. Aunque Evan no sabe mucho al respecto, está seguro de que su raza tiene una estrecha conexión con los demonios y los elfos, y por alguna razón, cuando se trata de estas dos especies, su habilidad Shadow Resurrection puede ignorar casi todas las restricciones. Además de Elysia, Zorda es otro ejemplo de cómo su habilidad Resurrección de las sombras elude las restricciones al tratar con demonios y elfos. Cuando Evan mató a Zorda en la tumba de los ancestros, Zorda era un evolvedor de núcleo de rango 2 en su punto máximo, mientras que el propio Evan solo estaba en el punto máximo del rango 1, una diferencia de 3 rangos entre ellos. Debido a las restricciones de la habilidad Resurrección de las sombras, no puede usarla en nadie que sea 2 niveles superior a él. Sin embargo, esta restricción fue completamente ignorada cuando usó Resurrección de las sombras en Zorda en la tumba de los antiguos, y a pesar de la diferencia de rango, todavía pudo convertirlo en un no muerto de las sombras. Aunque incluso antes de convertir a Zorda en un no muerto de las sombras, Evan había sospechado que su habilidad Resurrección de las sombras podía eludir las restricciones con demonios y elfos, no fue hasta que resucitó a Zorda en la tumba de los antiguos que se dio cuenta plenamente de su poder. Si no hubiera sido por su plan y la cantidad limitada de energía de las sombras primordiales que tenía, cuando viajó al reino de Magmara con Anastasia, le habría pedido que matara a Alpas para poder convertirlo en un no muerto de las sombras. Desafortunadamente, incluso si hubiera ignorado el plan de sembrar el desorden entre dragones y demonios y hubiera matado a Alpas, no tenía confianza en su capacidad para convertirlo en un no muerto de las sombras debido a sus bajas reservas de energía de las sombras primordiales. Para crear no muertos de las sombras, necesitaba energía de las sombras, y estaba seguro de que para crear un no muerto de las sombras de rango 6, necesitaría al menos 200.000 puntos o más. Después de desactivar Void Territory, Evan usó una vez más sus sentidos espirituales para escanear toda el área, con la esperanza de encontrar algo relacionado con el hombre corpulento, pero aún no pudo detectar nada. Bueno, parece que ese tipo fue cauteloso antes de venir aquí y no trajo nada que pudiera exponer su verdadera identidad, dijo Evan en voz baja y suspiró.
Pude sentir una especie de aura demoníaca de él cuando atacó la barrera del territorio del vacío, pero su aura demoníaca era muy diferente del aura demoníaca que sentí de Baphomet y los otros demonios de la utopía. Frunció el ceño profundamente, pensando en la extraña aura demoníaca que había sentido del hombre corpulento. Tal vez era un mestizo o algo así como mitad demonio, mitad algo más. Evan se frotó la barbilla, con expresión pensativa, y decidió preguntarle a Anastasia sobre ello después de regresar. El creador del clon de esencia fue un evolvedor de núcleo de rango 6, y en Utopía, casi todos los evolvedor de núcleo de rango 6 eran figuras bien conocidas. Incluso si no obtuvo ninguna información sobre el hombre corpulento de la figura negra, aún podía preguntarle a Anastasia si conocía a algún evolvedor de núcleo de rango 6 que pudiera ser mitad demonio. Mientras pensaba en el hombre corpulento, Evan caminó hacia un edificio de apartamentos completamente destruido y se detuvo frente a él, entrecerrando los ojos. Como el portal que conducía a la mazmorra de sangre había desaparecido hacía mucho tiempo, no podía verlo a simple vista. Sin embargo, con sus ojos del abismo, podía ver claramente la dimensión oculta que se cernía frente al apartamento destruido. Sé que puedes ver todo lo que está pasando aquí, dijo Evan con tono indiferente. ¿Vas a abrir la dimensión tú solo o quieres que lo haga yo? Después de terminar su frase, Evan permaneció allí tranquilamente, mirando la dimensión cerrada sin decir nada más. Pero incluso después de esperar más de 5 minutos, no recibió respuesta y su paciencia comenzó a agotarse. Te lo digo una última vez, abre ya esta maldita dimensión, porque si la abro yo mismo, te arrepentirás, advirtió Evan, y mientras hablaba, una energía del vacío de color púrpura oscuro comenzó a arremolinarse a su alrededor, y el espacio mismo pareció distorsionarse bajo su efecto. La dimensión oculta ante él comenzó a temblar, el espacio circundante emitía un crujido como si estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Entonces, de repente, Evan sintió algo y la energía del vacío que giraba a su alrededor desapareció. Deberías haberlo hecho antes, dijo con una mueca de desprecio en su rostro, y al momento siguiente, grieta. Un agudo crujido resonó en los alrededores y el espacio donde estaba escondida la mazmorra de sangre se derrumbó, transformándose en un portal. Evan miró el portal sin ningún cambio en su expresión y dio un paso hacia adelante, ingresando con éxito a la mazmorra de sangre. Sobre la entrada al reino de las sombras primordiales, una figura se encontraba en el vacío, monitoreando secretamente el reino. Ya ha pasado más de medio año desde que ese tipo se convirtió en un evolucionador de núcleo de rango 1 y llegó a Utopía desde el inframundo, la figura murmuró con voz sombría. ¿Por qué no ha venido aquí todavía para integrar el reino de las sombras primordiales con su núcleo? La figura parada en el vacío estaba envuelta en oscuridad, lo que hacía difícil discernir si era hombre o mujer. De repente, el cuerpo de la persona que estaba en el vacío tembló y su aura fluctuó salvajemente como si hubiera recibido un golpe severo y estuviera gravemente herido. El espacio sobre la entrada del reino de las sombras primordial tembló debido a la repentina fluctuación de su aura, y en ese momento, un poderoso sentido espiritual emergió del portal del reino de las sombras, escaneando el área donde estaba escondida la figura. La expresión de la figura cambió cuando sintió que el sentido espiritual escaneaba el área y desapareció de inmediato, escapando a cientos de miles de kilómetros de distancia en un instante. Dentro del reino de las sombras primordiales, el clon de esencia de Anastasia miró el lugar donde se escondía la figura con los ojos entrecerrados, un ceño fruncido apareció en su rostro. ¿Quién era esa persona? Murmuró en voz baja, sorprendida de no haber podido verle la cara antes de que escapara. Aunque no pude usar todo el poder de mis sentidos espirituales para escanear el mundo exterior mientras permanecí dentro del reino de las sombras, para poder escapar de la detección de mis sentidos espirituales, esa persona debe ser al menos un evolvedor de núcleo de rango 6 de nivel medio. Anastasia pensó por un momento, recordando la información sobre todos los evolvers del núcleo de rango 6 que conocía, tratando de relacionarlos con la figura que acababa de escapar. Desafortunadamente, debido a que solo lo había visto brevemente, no pudo relacionar su identidad con ningún evolucionista central de rango 6 que conociera. A juzgar por su aura, parecía algo similar al aura demoníaca, así que tal vez era un evolvedor de núcleo de rango 6 del Imperio Gehenna que estaba destinado aquí para monitorear el reino de las sombras primordiales, dijo Anastasia sacudiendo la cabeza y dejó de pensar en eso. Los demonios habían encontrado la entrada del reino de las sombras primordiales hacía mucho tiempo y lo habían estado monitoreando desde entonces, por lo que no le sorprendió que un demonio estuviera vigilando aquí.
Ella usó nuevamente sus sentidos espirituales para escanear el exterior del reino de las sombras para ver si había alguien más, y cuando no encontró a nadie, dejó de prestarle atención y regresó al castillo. Mierda, ¿qué le pasó a mi clon de esencia? La figura envuelta en oscuridad, que escapó antes, maldijo con voz sombría, sintiendo que parte de su alma había sido completamente destruida, o más bien, borrada de la existencia. Incluso si una persona crea un clon de esencia usando un fragmento de su alma no sufriría graves daños porque, en cierto sentido, el alma no se destruye. Simplemente se separa y se coloca en un portador diferente. Además, una vez que se destruye el clon de esencia, esa parte del alma y el poder utilizado para crear el clon de esencia regresarán automáticamente al propietario original, a menos que se encuentre con un oponente aterrador que pueda sellar el alma y el poder después de destruir el clon de esencia. Cuando Evan convirtió a Elysia en una no muerta de las sombras, Elysia también perdió una parte de su alma, y una porción muy pequeña de esa alma regresó a Utopía junto con sus poderes. Sin embargo, debido a que Elysia era solo un clon de esencia de rango B, la parte del alma y los poderes que Elysia había perdido eran tan pequeños que básicamente no tuvieron ningún efecto en ella. Pero el clon de esencia que creó la figura que monitoreaba el reino de las sombras primordiales tenía el poder de un evolver de núcleo de rango 3 de nivel medio, y fue completamente borrado de la existencia por Evan. Mientras el clon de esencia estaba en la Tierra, aunque los poderes de su cuerpo original disminuyeron bastante, no fue un gran problema porque nadie sabía de su existencia, y era experto en esconderse, asegurándose de que nadie pudiera encontrarlo o atacarlo. Pero ahora que su alma y sus poderes fueron completamente borrados de la existencia, tuvo un gran impacto en la figura que se escondía sobre el reino de las sombras primordiales, reduciendo permanentemente alrededor del 30% de su poder, y tomaría cientos o incluso miles de años para que se recuperara por completo. ¿Cómo podría destruirse mi clon de esencia? Era un plan perfecto y estaba tan cerca del éxito. ¿Por qué ahora, de todos los tiempos? La voz de la figura tembló con locura mientras una extraña aura demoníaca brotaba de su cuerpo, destruyendo involuntariamente decenas de miles de kilómetros del terreno que lo rodeaba. El aura caótica persistió durante varios minutos antes de que la figura finalmente se calmara, mirándose a sí misma con una expresión sombría. Porque mi clon de esencia fue completamente destruido, sin dejar nada atrás, ni siquiera recibí ningún recuerdo de él, y no sé quién lo destruyó y, lo que es más importante, qué tipo de método usó esa persona para borrar completamente mi clon, sin dejar ningún fragmento de su memoria, murmuró la figura en voz baja, con un brillo peligroso brillando en sus ojos. Si trato de recuperarme por mi cuenta, tomará cientos o incluso miles de años, y no puedo esperar tanto porque ese tipo pronto vendrá al reino de las sombras primordiales para integrarlo con su núcleo. La figura miró en dirección al reino de las sombras primordiales, y después de mirarlo por un rato, sus ojos brillaron con locura. Parece que tendré que pedirle ayuda, murmuró la figura para sí misma y desapareció de allí. N/Bel/BJN.com. Una vez que la figura envuelta en oscuridad desapareció, un pequeño orbe negro aterrizó en el lugar donde había estado hace un segundo y liberó un poder corrosivo aterrador, borrando todos los rastros del aura caótica que brotó del cuerpo de la figura anteriormente cuando perdió el control sobre sus emociones. Área exterior de las Islas Dragón. Debido a la destrucción de la Isla del Dragón de Fuego, muchos dragones, desde el rango 1 al rango 4, estaban patrullando las áreas exteriores de las Islas Dragón para evitar más ataques. La IA del núcleo de las Islas Dragón también estaba en alerta máxima, monitoreando continuamente casi 100 millones de kilómetros del área alrededor de las Islas Dragón para encontrar al atacante. Aunque el consumo de una búsqueda de tan alto nivel era sorprendentemente alto, a Zalatorak no le importaba, porque lo que más les faltaba a los dragones eran recursos. Además, el coste de crear una isla flotante adecuada para los dragones según sus necesidades era mucho mayor que el coste de un programa de seguimiento de ese tipo. Si no vigilaban todo cuidadosamente y el atacante destruía otra de sus islas flotantes, la pérdida que tendrían que soportar sería mucho mayor que el coste del monitoreo actual. Desafortunadamente para Zalatorak, aunque estaba gastando una fortuna en monitorear todo alrededor de las Islas Dragón, el núcleo de las Islas Dragón ignoró por completo a Anastasia, quien yacía perezosamente en la cueva subterránea de la isla central. Si Zalatorak de alguna manera hubiera descubierto que la culpable que había destruido la isla del Dragón de Fuego se encontraba justo debajo de sus narices, y aún así no podía encontrarla después de gastar grandes cantidades de recursos, definitivamente se habría vuelto loco de ira.
¿Cuál es la situación? Preguntó Zartorak, sosteniendo un cristal de comunicación en su mano. Estamos preparando la formación de teletransportación. Se estima que tardaremos 3 horas como máximo en preparar todo, respondió una voz llena de respeto desde el otro extremo del cristal. N_bel_bjn.com. Bien. Avísame cuando estés listo. Lo recibiré personalmente, dijo Zartorak con voz profunda y sin esperar respuesta, finalizó la llamada. 3 horas, ¿eh? Murmuró en voz baja el dragón de rango 6 de nivel medio, mirando a lo lejos. Trozón debería regresar antes de que se realice la teletransportación. Después de mirar fijamente a la distancia por un rato, Zartorak negó con la cabeza y dejó de pensar en ello, continuando analizando todos los datos que el núcleo de las Islas Dragón le estaba enviando. Después de ver la destrucción causada por la colisión entre Anastasia y el dragón de agua de rango 6 en el fondo del mar, y descubrir que la persona que destruyó la isla del dragón de fuego había desaparecido repentinamente, concluyó que la persona responsable de todos estos eventos había escapado por la ruta marítima. La razón de esta conclusión fue la formación de defensa que cubría las áreas exteriores de las Islas Dragón. Para entrar en las Islas Dragón, uno debe pasar por esta formación, e incluso alguien como el Drakkar no podría escapar de su detección. Pero la persona que causó la destrucción definitivamente no entró en las Islas Dragón por la vía normal, de lo contrario, habría sido detectado por la formación. La única forma de entrar en las Islas Dragón sin entrar en contacto con la formación era por vía marítima. Aunque había muchas medidas de seguridad en la zona marítima alrededor de las Islas Dragón, todavía estaban un poco por detrás de las medidas de seguridad tomadas en el cielo. Hubo 2 razones para esto. En primer lugar, el núcleo de las Islas Dragón monitoreaba la mayor parte del área marina alrededor de las Islas Dragón las 24 horas del día, los 7 días de la semana y podía detectar casi todas las anomalías que podrían amenazarlas. En segundo lugar, todos los monstruos marinos de alto nivel, incluidos 2 de rango 6, que vivían en el área de agua marina de las Islas Dragón estaban bajo el control de los dragones y actuaban como guardias, siempre patrullando los alrededores. Con la protección de estos monstruos marinos, no hubo necesidad de que los dragones usaran mano de obra u otros recursos para asegurar el área marítima utilizando formaciones de alto nivel. Actualmente, Zartorak estaba recibiendo informes de estos monstruos marinos de alto nivel que usaban el núcleo de las Islas Dragón, y acaba de recibir un informe de que después de algunas búsquedas, un monstruo marino de rango 4 de nivel medio encontró un monstruo marino de bajo nivel que en realidad estaba bajo el efecto de algún tipo de habilidad, esclavizando su alma y permitiéndole ignorar su orden. A diferencia de la mayoría de los monstruos terrestres, los monstruos marinos vivían en grandes grupos, con jerarquías claras entre ellos. Normalmente, un monstruo marino de bajo nivel de la misma tribu no puede ignorar la orden de un monstruo marino de alto nivel, pero el monstruo de rango 4 que informó la situación a Zartorak encontró un monstruo de bajo rango cuya alma estaba esclavizada por alguien y debido a esta marca de esclavo, ignoró por completo la orden del monstruo marino de alto nivel. Después de descubrir esto, los monstruos marinos de alto nivel emitieron una orden y pronto encontraron algunos monstruos más similares al esclavizado. El rostro de Zartorak se ensombreció cuando recibió esta información, y su sospecha de que la persona que destruyó la isla de fuego entró a las Islas Dragón usando la ruta marítima creció aún más. Al mismo tiempo, ordenó a los monstruos marinos que le trajeran a los monstruos de bajo nivel que estaban esclavizados para que pudiera examinarlos. En solo unos minutos, un monstruo marino de rango 4 de nivel medio, parecido a un gran tiburón blanco con una longitud corporal de más de 700 metros, apareció debajo de la isla central donde se encontraba Zartorak. Después de recibir el mensaje del monstruo de rango 4 de nivel medio, Zartorak abandonó la isla central y pronto llegó al mar, donde miró al pequeño monstruo parecido a un cangrejo que el gran tiburón blanco sostenía entre sus dientes. Al ver a Zartorak, el monstruo tiburón emitió un gruñido y escupió al monstruo cangrejo al aire. Zartorak agitó su mano y una fuerza invisible agarró al cangrejo, llevándolo a solo 1 metro de él. Realmente hay una marca de alma en su alma, murmuró Zartorak en voz baja, sus ojos brillando con frialdad. Estaba a punto de usar la búsqueda de almas en el monstruo cangrejo para ver quién había colocado la marca del alma en él, pero antes de que pudiera, qué lástima. Su cristal de comunicación vibró y recibió un mensaje de Drozón, diciéndole que había regresado a las Islas Dragón con la persona que había destruido el túnel del vacío. ¿Cuánto tiempo planeas esconderte ahí? ¿Por qué no sales y me cuentas todo lo que quiero saber?
Te prometo que, si cooperas conmigo, te dejaré ir, dijo con voz tranquila un hombre de mediana edad con 2 cuernos de dragón a ambos lados de la cabeza. ¿Crees que soy una niña de 2 años que creerá en tus tonterías? Se burló una mujer de pelo largo y verde y con dibujos que parecían corteza en su piel, girando la cabeza para mirar los cientos de islas flotantes sobre el océano sin límites. Es la primera vez que vengo a las Islas Dragón, y también es uno de los lugares importantes en Utopía donde aún no he instalado una formación de teletransportación para conectarlo con el edificio de teletransportación ubicado en el mundo oculto de las Dríadas, dijo Ashley en voz baja, luciendo pensativa. Cuando Drozón escuchó las palabras de Ashley, su rostro tranquilo se volvió frío y habló con una voz asesina. ¿De verdad crees que estarás a salvo si te quedas dentro de esta burbuja espacial? Una vez que entremos en las Islas Dragón, tendré cientos de formas de destruirla y obligarte a salir. Ashley no dijo nada cuando escuchó a Drozón y solo miró con calma las Islas Dragón flotantes, preguntándose si había alguna manera de instalar una formación de teletransportación allí para poder ir y venir de aquí cuando quisiera. Drozón resopló cuando Ashley no mostró ninguna reacción al escucharlo, y con un movimiento de su mano, la llevó al área exterior de las Islas Dragón. En el momento en que Drozón y Ashley aparecieron en el área exterior, los dragones que patrullaban los notaron. Señor Drozón, un dragón de rango 4 de nivel medio se adelantó inmediatamente y saludó a Drozón con respeto. Drozón asintió y miró a los cientos de dragones que patrullaban con una mirada dudosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente patrullando la zona exterior? El dragón de rango 4 vaciló cuando escuchó a Drozón y habló en voz baja. Alguien atacó las Islas Dragón hace unas horas. ¿Qué? Drozón se quedó atónito cuando escuchó al dragón de rango 4, e inmediatamente recordó que Zalatorak le había dicho que algo serio había sucedido en las Islas Dragón cuando lo había contactado antes. ¿Quién fue el atacante? Preguntó Drozón con voz fría, pensando en la guerra en curso entre ellos y los demonios. El dragón de rango 4 sonrió amargamente cuando escuchó la pregunta y negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. El atacante se escondió muy bien durante el ataque y escapó inmediatamente después de destruir la isla del dragón de fuego. Ni siquiera sabemos la identidad del atacante, espera. Drozón se sorprendió al escuchar que no habían encontrado la identidad del atacante, pero pronto su mente se trasladó a la segunda parte de la oración que dijo el dragón de rango 4, y su mente zumbó. Acabas de decir que el atacante destruyó por completo la isla del dragón de fuego. ¿Es cierto? Preguntó con una voz llena de incredulidad porque incluso para un evolvedor de núcleo de rango 6 como él, no era fácil destruir una isla entera y escapar de los otros dragones sin siquiera revelar su identidad. Si el dragón de rango 4 confirmó la pregunta de Drozón, y después de dudar por un segundo, agregó. No solo eso, el atacante destruyó la isla con un solo ataque. Drozón no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío cuando escuchó esto. ¿Destruir una isla dragón entera? Casi todos los evolvedores centrales de rango 6 pueden hacer esto siempre que se les dé suficiente tiempo y nadie los detenga. Sin embargo, destruir una isla entera con un solo ataque es algo que solo los mejores evolvedores de rango 6 como el Drakar y otros pueden hacer. Olvídate de las formaciones protectoras de la isla que podrían soportar algunos ataques de los evolvers del núcleo de rango 6. Incluso los materiales utilizados para crear la isla son de primera calidad, y es difícil para los evolvers del núcleo normales siquiera rayarlos. ¿Ser capaz de destruir toda la isla con un solo ataque? ¿Quién fue el que lo hizo? Pensó Drozón con una mirada preocupada en su rostro y miró a Ashley, quien también tenía una mirada de sorpresa en su rostro. Podría ser que la persona que atacó antes esté relacionada con esta dríada. Pensó, pero le resultó difícil porque casi todos en Utopía conocen la situación de las dríadas, y son conscientes de que actualmente se están escondiendo de los elfos y no quedan muchas personas poderosas en su tribu. Incluso Sylvan, la única dríada de rango 6 que logró escapar con éxito en ese momento, resultó gravemente herida y su rango descendió al rango 5. Por lo tanto, la persona que atacó las Islas Dragón antes no debería ser una dríada, pero hay una gran posibilidad de que esté relacionado de alguna manera con ellas. N/Bel/BJN.co. Mientras Drozón estaba sumido en sus pensamientos, Ashley también estaba pensando en lo que acababa de escuchar. Una persona que destruyó una isla entera sin ser descubierta, pensó interiormente, considerando a Anastasia, porque en su opinión, aparte de Evan y Anastasia, los dos psicópatas a quienes les gusta causar problemas donde quiera que van, ninguna otra persona sensata atacaría directamente las Islas Dragón. ¿Y yo aquí?
sintiéndome bastante increíble después de destruir el túnel del vacío bajo las narices de un dragón de rango 6, pero parece que ese alborotador hizo algo incluso más escandaloso que destruir el túnel del vacío, pensó Ashley, sacudiendo la cabeza y mirando a un angustiado Drozón con una pequeña sonrisa en su rostro. Drozón notó la sonrisa de Ashley, pero simplemente frunció el ceño y pronto la llevó a la isla central. Tan pronto como llegó a la isla central, vio a Zartorak ya allí, sosteniendo un monstruo cangrejo con sus garras de dragón. ¿Encontraste quién era el atacante? Preguntó rápidamente Drozón después de ver a Zartorak. Zartorak meneó la cabeza cuando escuchó a Drozón y señaló el cangrejo que tenía en la mano. No lo sé todavía, pero deberíamos poder encontrarlo pronto, dijo, contándole sobre los monstruos esclavizados que habían encontrado en el mar. Drozón se sorprendió cuando escuchó a Zartorak y finalmente entendió que Zartorak no planeaba usar el cangrejo de bajo nivel como bocadillo, sino que quería usar búsqueda de almas en él. Por cierto, Zartorak miró a Ashley con los ojos entrecerrados y preguntó en voz baja. ¿El túnel del vacío fue destruido por esta dríada? Sí, Drozón asintió con la cabeza. Antes de que la atrapara, se escondió dentro de una burbuja espacial, por eso parece que está completamente bien. Burbuja espacial, Zartorak levantó una ceja cuando escuchó a Drozón y miró a Ashley con una mirada de sorpresa en su rostro. Estaba a punto de decir algo, pero antes de poder hacerlo, notó que una sonrisa burlona apareció en el rostro de Ashley y ella señaló hacia el cielo. Zartorak y Drozón sintieron que algo andaba mal cuando notaron esto e inmediatamente levantaron la cabeza, y en el momento en que levantaron la cabeza, sus ojos se abrieron de par en shock. Zartorak y Drozón inmediatamente levantaron la cabeza cuando notaron la expresión de Ashley, pero cuando miraron hacia arriba, quedaron atónitos porque no había nada en el cielo. De repente, un pensamiento les vino a la mente y rápidamente bajaron la cabeza para mirar a Ashley. Sin embargo, en el momento en que miraron el lugar donde Ashley había estado hace solo un segundo, él, B contra barra JNN mierda. Ambos maldijeron simultáneamente, dándose cuenta de que ella ya no estaba allí. ¿Dónde está? Zartorak usó sus sentidos espirituales de un dragón de rango 6 de nivel medio para buscarla, pero pronto su corazón se hundió porque incluso con sus poderosas habilidades de detección, ya no podía localizar a Ashley. ¿Cómo es posible? Estuve usando mi habilidad innata bloqueo espacial todo este tiempo, sabiendo que ella tiene un fuerte conocimiento de la ley del espacio. ¿Cómo pudo escapar bajo el efecto de mi habilidad? Drozón estaba aún más sorprendido que Zartorak, su rostro lleno de incredulidad. La razón por la que había podido atrapar a Ashley, a pesar de su competencia en la ley del espacio, se debía a su habilidad innata, que podía restringir el espacio a su alrededor. Con el poder de su habilidad innata, incluso a un evolvedor de núcleo de rango 6 de nivel medio le resultaría difícil usar la ley del espacio. Por eso estaba seguro de que Ashley, que solo era un evolvedor de núcleo de rango 5, nunca podría escapar de él. Si no hubiera sido por un artefacto de alto nivel de rango 5 que Ashley usó para crear una burbuja espacial, esencialmente formando una dimensión separada a su alrededor, haciendo imposible que otros la tocaran, Drozón la habría matado hace mucho tiempo. La única razón por la que Ashley todavía estaba con vida era que, a pesar de su poder, Drozón no podía romper la burbuja espacial que había creado y necesitaba la ayuda de otros dragones poderosos como Zartorak. Aunque no pudo matar a Ashley, con su habilidad innata bloqueo espacial, pudo capturar fácilmente la burbuja espacial que ella creó usando su artefacto y evitar que escapara. Espera un segundo. Tu habilidad bloqueo espacial aún está activa, ¿verdad? Zartorak de repente pensó en algo y le preguntó a Drozón. Al escuchar a Zartorak, Drozón asintió en respuesta. ¿Encontraste algo? Preguntó en voz baja. Zartorak no respondió directamente a la pregunta de Drozón. En cambio, se conectó con el núcleo de las Islas Dragón, que monitoreaba millones de kilómetros de territorio alrededor de las islas, y preguntó si podía detectar algún rastro de Ashley. Sin embargo, la respuesta de la IA fue decepcionante porque, según el núcleo, no pudo encontrar ningún rastro de Ashley. El núcleo de las Islas Dragón, que podía monitorear cada una de las islas flotantes, incluso mostró una grabación del momento en que Ashley desapareció. Cuando Drozón y Zartorak vieron la grabación, se sorprendieron al ver que no había habido fluctuaciones espaciales alrededor de Ashley cuando desapareció. Fue como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. ¿Qué sentiste? Preguntó Zartorak al núcleo de las Islas Dragón después de ver la grabación.
Según mi escaneo, no hubo fluctuaciones de maná, esencia mundial, leyes o cualquier tipo de energía cuando el objetivo desapareció. El núcleo de las Islas Dragón respondió con una voz mecánica, pero la información fue inútil y cuanto más escuchaban Zaltorak y Drozón, más sombrías se volvían sus expresiones. Es él, definitivamente es obra de la misma persona, dijo finalmente Zaltorak después de escuchar el informe de la IA. ¿De quién estás hablando?, preguntó Drozón inconscientemente cuando escuchó a Zaltorak, pero a mitad de la frase recordó a la persona que había destruido la isla del dragón de fuego y abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que la persona que se llevó a esa dríada es la misma persona que destruyó la isla del dragón de fuego? ¿Quién más que él podría hacer esto?, dijo Zaltorak, con la voz cargada de ira. Incluso antes, esa persona logró escapar sin ser detectada por nuestra vigilancia, y ahora que ni siquiera tu habilidad de bloqueo espacial puede detenerlo, es muy probable que sea la misma persona que atacó antes. Zaltorak hizo una pausa después de decir esto y agregó. Además, antes de que llegaras, recibí una solicitud del emperador Alistair de que quería venir aquí. Según él, alguien que se escondía en las Islas Dragón mató a uno de sus subordinados. Drozón se sorprendió cuando escuchó a Zaltorak y comprendió de inmediato lo que quería decir. ¿Estás sugiriendo que la persona que el emperador Alistair está buscando y el que destruyó la isla del dragón de fuego son la misma y que se esconden aquí en las Islas Dragón? Exactamente. Si esa persona no se estuviera escondiendo en las Islas Dragón, no habría podido rescatar a esa dríada tan pronto como la trajiste aquí, dijo Zaltorak en voz baja, sintiéndose incómodo. Pero ¿y cómo es posible? Si esa persona estuviera escondida en las Islas Dragón, no podría escapar de la detección del núcleo de las Islas Dragón, respondió Drozón, con la voz llena de incertidumbre. Aunque el núcleo de las Islas Dragón puede detectar incluso a los evolucionadores del núcleo de rango 6, todavía hay artefactos y habilidades de alto nivel que pueden evadir su detección, dijo Zaltorak, sacudiendo la cabeza. Si mi suposición es correcta y esa persona realmente se esconde justo debajo de nuestras narices, existe la posibilidad de que nos ataque nuevamente. Drozón sintió que su corazón temblaba levemente ante las palabras de Zaltorak. Un dragón poderoso como él no tenía miedo de enfrentarse de frente incluso a un evolucionado de núcleo de rango 6, ya que aún habría un atisbo de victoria. Pero enfrentarse a un oponente que podía matarlo sin siquiera ser detectado, eso era algo a lo que nadie quería enfrentarse. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó después de un momento de silencio. Zaltorak negó con la cabeza. Por ahora no hay nada que podamos hacer. A juzgar por sus acciones, no parece que esa persona quiera crear una disputa a muerte con nosotros los dragones. De lo contrario, con el poder que demostró antes, fácilmente podría haber matado a muchos dragones sin que nadie se enterara. Drozón asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Vayamos a la sala de teletransportación, dijo Zaltorak mientras salía volando. Cuando llegue el emperador Alistair, podremos averiguar quién es el atacante.